A continuación vamos a tener la presentación de Shadi Heredia con el tema Nudos críticos para animales destinados al consumo y desafío para la agroindustria. Shadi es de profesión médica veterinaria, tiene un diploma en rehabilitación, comportamiento y bienestar animal aplicado. También tiene un diploma en bioética aplicada a animales bajo cuidado humano. Es maestrante de cambio climático y negociación ambiental. Es estudiante de la especialización de salud pública veterinaria. Trabaja como médica residente en el Zoológico de Quito, en Guayabamba, y como coordinadora de campañas corporativas en la Fundación Protección Animal Ecuador. Actualmente es investigadora asociada a la Fundación Cóndor Andino Ecuador. Además, quiero mencionarles que Shadi, no solo gracias a ella y a su organización estamos el día de hoy reunidos, sino también Shadi es una activista que gracias a su trabajo, gracias a su ímpetu y gracias a su conciencia alrededor de los animales, pues hacemos una mejor sociedad en el Ecuador. Ella es muy responsable de muchos trabajos y mucho del cambio social que estamos haciendo en este país. Así que les dejo con Shadi. Muchas gracias, Tati. Esta ponencia es justamente referida a los retos que tenemos. Ya hemos hablado toda la mañana de qué son los animales o por qué fue la importancia de reconocerlos como sujetos de derecho y ahora eso qué implica en muchas de las prácticas que incluso nosotros como veterinarios tenemos y qué son las cosas que van a cambiar, porque ya esta sentencia no puede irse para atrás, no puede otra persona más arriba, otro juez, decir, ¿saben qué? Esto no sirve y no nos gusta y vamos a tener que retroceder. Ya no se puede. Entonces, de aquí es solamente un camino hacia adelante. Y eso es lo más importante. Entonces, como ustedes pueden ver aquí, la sentencia literalmente dice, los animales son sujetos de derechos protegidos por los derechos de la naturaleza. Y eso fue algo que ha cambiado, como decían los anteriores ponentes, tiene que cambiar la visión de todo. ¿Por qué es necesario este reconocimiento? Porque necesitamos visibilizar a quienes no fueron considerados como naturaleza en la Constitución de 2008. ¿Y a qué me refiero con esto? Y si bien Inti fue un maravilloso ejemplo el que nos habló de la perrita Candy, no todos los animales eran considerados como naturaleza. De hecho, hasta ahora no son considerados como naturaleza. Y este es un ejemplo muy claro. En 2009, después de que se aprobó la Constitución, la primera Constitución que reconocía derechos a la naturaleza, en Loja se estableció una sentencia, la primera en su tipo, donde se reconoció a un río como sujetos de derechos respecto a contaminación que estaba ocurriendo. Sin embargo, hasta el día de hoy, en varias provincias de nuestro país, todavía seguimos teniendo corridas de toros, a pesar de que este animal, como ustedes pueden ver, es un animal totalmente consciente, sintiente, que experimenta el mundo de una manera distinta a la nuestra, pero con la misma sensibilidad. Tiene los mismos, la misma anatomía, la misma fisiología, tiene la capacidad de sentir dolor. Y aún así, este animal no ha sido reconocido como naturaleza y por lo tanto no fue reconocido como que tenía derechos como para prohibir este tipo de prácticas. Y por eso es que esta LOA también es un proceso que estamos en construcción, evidenciando las cosas que quizá hemos dejado olvidadas, ya sea por tradiciones, por costumbres o porque simplemente no nos hemos puesto a analizar qué es lo que está sucediendo con la vida de estos animales. Entonces, vamos a hablar básicamente hay una diferencia bastante amplia respecto a los derechos de la naturaleza y de los animales. Obviamente ambos son seres vivos y esto no es una crítica, sino es solamente una puntualización que si bien la naturaleza como tal es un ecosistema, los árboles, las plantas, todo lo que vive en el ambiente natural está vivo, al igual que los animales tienen la capacidad de sentir y creo que ya en este punto sería un insulto a la inteligencia que alguien nos diga que los animales no sienten, ¿no es cierto? Pero más allá de eso, es que los animales tienen la capacidad de experimentar el mundo de forma consciente, ¿sí? La conciencia aquí es un punto importante que les permite aprender
tomar decisiones en función de experiencias previas. Además, también los animales tienen una conciencia afectiva y son capaces de experimentar emociones complejas, tanto positivas como negativas. Y es por eso que en los animales hablamos de que ellos también tienen esta capacidad de sufrimiento. Y sufrimiento no solamente físico, sino también emocional. Así como los animales humanos, es decir, nosotros, podemos sentir. Entonces, tener esta diferencia muy clara, porque como digo, no es una crítica ni que la naturaleza no tenga derechos ni nada, pero los animales, cada individuo tiene estas capacidades y por lo tanto, justamente eso es lo que la LOA intenta hacer con el principio interespecie, tratar de, en base a la ciencia, en base al conocimiento que logramos tener de cada especie, de sus necesidades, que podamos irle otorgando o reconociendo lo que ellos necesitan para su bienestar. Entonces, ¿qué pasa con los animales considerados como de producción o consumo? Quiero brevemente darles unas cifras de qué es lo que está pasando, de qué es lo que pasó en 2022, para que tengamos una idea. Y bueno, solamente quiero ponerles ahí una pequeña comparación. El último Censo Nacional de Cóndores Andinos estimó que habían 150 cóndores en el Ecuador, es decir, es una especie muy, muy amenazada en nuestro país. Y de aquí, o sea, de 150 pasamos a los animales que están en este momento en producción, que están en este momento yendo a mataderos, por ejemplo, que están en granjas industriales, que están en granjas familiares, medianas, pequeñas, lo que sea. Estos son solamente los animales registrados, ¿ok? Solamente lo que se registra, estos son los datos de las cifras agroproductivas que tiene el CIPA del Ministerio de Agricultura. Son más de 5 millones de animales entre ganado vacuno, ovino, mular, caballar, porcino. Tenemos las cifras de CONAVE, que es la Corporación Avícola Nacional, que es la que integra el 80% más o menos de los productores de aves y de huevos, de gallinas ponedoras en nuestro país. Y como ustedes pueden ver, solamente en el 2022 se produjeron 263 millones de pollos broiler. Sí, 263 millones de pollos broiler. Estamos hablando de que si tuviéramos que definir cuál es el nombre de este país entre los cóndores y los pollos, deberíamos ponerle país pollo, ¿sí? Tenemos 13.79 millones de gallinas ponedoras solamente en 2022. Cabe recalcar que aquí les pongo cifras también de animales acuáticos, pero estos animales no están ni siquiera dentro de las instituciones que regulan o que podrían o que tendrían la competencia de regular bienestar. Los animales acuáticos están en el Ministerio de Producción, Comercio Exterior y Pesca, así que ellos no tienen ningún tipo de parámetros para el tema de producción animal. Y tenemos que son tantos animales que no se pueden medir ni siquiera por individuos, sino que se miden por toneladas. Son 459,000 toneladas exportadas, no son todas las que se han conseguido, son toneladas exportadas de peces, moluscos y crustáceos. Y aparte de eso están las camaroneras, que finalmente en este último año fue el principal producto de exportación y lo que le produjo más réditos económicos a nuestro país, incluso más que el petróleo. Y son más de 1 millón de toneladas métricas de camarón exportadas en nuestro país. Entonces, imagínense la cantidad de animales, de seres vivos, sintientes, conscientes, que experimentan el mundo de diversas maneras, que están produciéndose cada año de estas formas que ni siquiera tenemos un control estricto. Entonces, solo en 2022, 282 millones de animales terrestres fueron producidos solo en ese año en Ecuador. Eso es casi 18 veces la población del país, casi 18 veces la población humana producida en animales. Más de 1.500.000 toneladas de animales acuáticos y otros miles que no se contabilizan de forma oficial porque obviamente no llegan a los registros de agrocalidad. ¿Cuáles son las prácticas permitidas en la producción animal? Y ahí ustedes como estudiantes de veterinaria, si es que ya las vieron, pues estarán de acuerdo, sabrán, conocerán que esto es el gold estándar. Y si es que ustedes saben o hablamos del tema de dominios de bienestar animal o incluso de libertades de bienestar animal, que las libertades es algo de la que ya no se debería hablar porque es un paradigma muy antiguo, pero ni siquiera esas libertades que son muy simples
no se cumplen con los estándares que tenemos en este momento aceptados y que se siguen enseñando incluso en las escuelas de veterinaria, ¿sí? Entonces, las jaulas de gestación para cerdas, el corte de colas, el corte de colmillos, la castración de cerdos, por ejemplo, sin anestesia, esto es algo que se realiza hasta el día de hoy y que ustedes probablemente, si es que no lo han hecho todavía, probablemente les quieran obligar a realizar. Esto es una práctica que se realiza en todas las escuelas de veterinaria y obviamente cuando no son estudiantes, pues lo hace el capataz. No lo hace ni siquiera muchas veces un veterinario, sino una persona a la que la entrenan para hacer este tipo de cosas. ¿Y qué es lo que dicen? Cuando se les cortan los colmillos, las colas o se les castra a los cerdos, es que no les duele. Cuando tú ya le cortas, le regresas a donde la madre y como deja de llorar, entonces es porque no le dolió. Entonces, esto es justamente lo importante del principio interespecie. No es que porque el animal no llore como nosotros quisiéramos que llore, es porque ese animal no esté sufriendo. Ese animal está en dolor constante. Hay estudios que prueban que, por ejemplo, una castración de este tipo podría causar dolor crónico hasta la vida adulta de los animales. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo y cómo es que queremos que este país cambie en función de mejorar la normativa, conociendo también la ciencia detrás del bienestar animal? Esto es, la imagen de arriba de las gallinas es una investigación que realizamos entre dos organizaciones. Así es como se producen los huevos en nuestro país. El 96% de huevos que se producen en el país es bajo ese sistema de producción animal. Entonces, si es que nosotros como veterinarios avalamos y permitimos y defendemos este tipo de sistemas, algo realmente está muy mal en nuestro sistema educativo, en nuestro sistema de valores y sobre todo también en nuestra ética profesional, porque cuando se supone que entramos a estudiar veterinaria es porque queremos ayudar a los animales y no solamente seguir las órdenes del dueño de las granjas. Lo mismo, como ustedes ven, así se producen los patos, así se producen las codornices y la producción de huevos tiene algo que quizá a mucha gente no le guste escuchar y que a veces no, ni siquiera se nos pone delante porque esto es un proceso industrial más que veterinario. Al momento de separar a los machos de las hembras, porque obviamente los machos no ponen huevos, los machos van a trituración, asfixia, maceración, aplastamiento, cualquiera de las formas que sea de deshacerse de seres sintientes, conscientes de su entorno, totalmente desarrollados, porque un pollo desde que sale del huevo y obviamente han pasado algunas horas, pues ya puede sobrevivir muchas veces sin su madre. Y aún así, nuevamente como veterinarios, avalamos y defendemos este tipo de sistemas sin conocer o sin querer reconocer la sintiencia y la experiencia consciente que tienen estos animales, por ejemplo, al ser triturados vivos. Esta es una imagen que quizá no todos conozcan. Así son las granjas de producción de pollo broiler, hacinamiento. La cama generalmente donde están parados esos animales está llena de nitrógeno, no es posible limpiarla muy seguido, como ustedes verán, son demasiados animales. Imagínense aquí cuántos cuidadores ustedes creen que se necesita para cuidar un galpón de ese tipo. Muchos animales mueren en esas condiciones, no tienen ni siquiera una percha, o sea, teniendo en cuenta que, o sea, si ustedes piensan en un ave, en cualquier ave, ustedes la imaginarían por lo menos parada en una rama, algo. ¿Por qué pensamos que las gallinas no necesitan ni siquiera eso? ¿Por qué pensamos que pueden estar en el piso durante sus 40 y tantos días de vida para que después pasen al matadero y que simplemente ese sea su vida y su destino y que un animal que podría vivir al menos unos 5 o 6 años tenga que morir a los 40 días? Esta es la realidad también de estas granjas industriales de producción avícola, las de pollo broiler, estamos hablando, ¿no? Que además, obviamente, estos animales están modificados genéticamente para hacer una pechuga andante, ¿sí? Están modificados genéticamente para eso y muchas veces decimos, ay, no, es que yo no quiero la soya transgénica porque es transgénica, pero estos animales son más frankenpollos que cualquier otra cosa. Y aún así, como digo, el
prácticamente el 100% de los animales que se producen y se consumen en este país son de líneas de crecimiento rápidas, de líneas genéticas de crecimiento rápido. Es decir, que estos animales muchas veces ni siquiera se pueden mover y las personas tienen que irles empujando para que alcancen a comer o que alcancen a tomar agua, porque muchas veces el peso de su pechuga, que se ha modificado genéticamente para crecer más rápido, pues les impide que ellos siquiera se puedan parar. Sufren de osteoporosis, sufren de fracturas, sufren de dolor que nadie, o sea, literalmente nadie se va a preocupar por ellas. Y si es que de pronto están acostadas panza arriba, lo único que van a hacer es sacarlas al descarte y las van a poner en un basurero. Esto igual es muy similar a lo que ocurre aquí en nuestros datos lecheros. Una contaminación impresionante, obviamente la inseminación de los animales, y este es un debate también bastante fuerte porque no sé si es que alguno de ustedes que haya inseminado, o si de pronto todavía no lo han hecho, pero imagínense qué es lo que sentirá este animal cuando le llevan a amarrarle la cabeza para que no pueda huir. Le tienen que amarrar las patas y de ahí tú tienes que hacer la palpación rectal y luego poner la pajilla de inseminación. Esto es lo que nos enseñan a hacer. Y esto realmente para mí o sea, durante toda la carrera fue una cosa muy, muy brutal que yo decía, bueno, solamente me voy a graduar porque tengo que hacer algo para que esto se termine. Esto es las piscifactorías de camarón. Como muchos sabemos, o sea, ni siquiera nosotros como veterinarios no recibimos educación sobre qué es un camarón, cuáles son los estándares de bienestar que debe tener un camarón. Esto están hechos cargos biotecnólogos y biólogos como mucho, como ya les dije, miles de millones de toneladas de estos animales, y que además obviamente el impacto al ambiente es tenaz. O sea, si ustedes van a Guayaquil, ustedes no van a ver el mar, probablemente parece el mar, pero son piscinas de producción de camarón. Y nuevamente, nos olvidamos de que existen otros animales acuáticos como los peces, donde la pesca industrial o incluso la artesanal a lo que orilla a estos animales es a morir por asfixia, por pérdida de presiones o por aplastamiento, cuando se utilizan estas redes donde se capturan millones de peces al mismo tiempo. Los que están más abajo no mueren por ninguna otra cosa que no sea aplastamiento, cambio de presiones, que eso es un dolor insoportable para los animales, o los que están más arriba simplemente morirán por asfixia. Y créanme que es una muerte bastante lenta y angustiosa. Y nunca nos habíamos puesto a pensar si es que existe siquiera alguna alternativa para esto. Entonces, ¿qué es lo que propone la LOA? La categoría de animales destinados al consumo y a la industria presenta derechos generales, obligaciones para las personas responsables de su cuidado y también prohibiciones para todas las personas responsables o no de su cuidado. Algunas de estas ustedes las pueden ver ahí, como por ejemplo lo que decíamos, realizar procedimientos dolorosos sin anestesia, confinamiento permanente, métodos crueles de matanza, muda forzada, cocinar animales vivos, utilizar instrumentos eléctricos o punzantes para el arreo. Si es que ustedes han tenido la oportunidad de ver que esto sucede, es porque sí es una práctica común y no se va a eliminar de la noche a la mañana, pero tenemos que empezar a cuestionarnos si nuestro rol como veterinarios es seguir perpetuando el maltrato sistemático de millones de animales. Dentro de las obligaciones ustedes pueden ver que si es implementar sistemas de trazabilidad, obviamente esto se desea desde hace muchos años, pero no se logra del todo. Capacitación permanente del personal que trabaja con animales, cuidado de salud mental de trabajadores. Esto es algo que pusimos en las obligaciones, que toda planta que trabaja con animales, que mata animales, el personal debe tener asistencia psicológica para evitar que esa muerte que ellos están causando con sus manos, porque nosotros aquí solo pagamos para que alguien lo haga, pero alguien lo está haciendo con sus manos todos los días. Muchas veces gente que no tiene la oportunidad ni siquiera de estudiar, que no tiene la oportunidad de hacer otra cosa, es un trabajo que lo hacen por necesidad y por lo tanto incluso ahí vamos a tener muchos problemas si es que la salud mental de estas personas tampoco no está cuidada dentro de estas normativas.
Procesos de faenamiento con aturdimiento previo, y esto es bien importante, existen ya en este momento las opciones de hacerlo incluso para animales de pesca, o sea, los animales que se pueden pescar en el mar. Existen ya barcos equipados para que se lo haga con aturdimiento previo de los peces y que no mueran, como les decía, por asfixia, por aplastamiento o por despresurización. Brindar alimento suficiente y monitorear la toxicidad de las áreas agrícolas para la protección de las abejas. Esto es algo que nos pareció maravilloso y me encantaría que ustedes puedan revisar la propuesta de ley LOA, porque además de los animales que estamos hablando, también se han integrado invertebrados como son las abejas, y hay artículos específicos para su protección que están también dentro de este capítulo. ¿Cuáles son los retos para la industria? Bueno, ya hemos hablado varios retos éticos especialmente, pero también hay retos ambientales, de biodiversidad, económicos, climáticos. Y como ustedes saben, la producción animal es un problema en todas partes y es una de las causantes del cambio climático alrededor del mundo. Y si ustedes se pueden fijar aquí en la primera imagen, esta es una tabla de un gráfico de emisiones de CO2, donde el verde es producido por la producción agrícola y lo amarillo es producido por la producción industrial. Entonces, si ustedes se fijan, justamente los países del sur global son los que tenemos más emisiones por actividades agrícolas, y mientras que los países del norte global tienen más emisiones por actividades industriales. Es decir, que nosotros estamos acabando con nuestros bosques y con nuestra vida para suplementar la alimentación de quienes solamente producen tecnología, básicamente. Entonces, también aquí hay una tabla de cómo, por especie, cómo se afecta o cuáles son las emisiones de gases de efecto invernadero que ayudan al cambio climático por tipo de animal. Y como ustedes pueden ver, el ganado vacuno de carne es el peor de todos. Sigue de leche, siguen los cerdos, sigue la carne de pequeños rumiantes y, bueno, lo de los pollos es menos. Y bueno, y justamente hay debates en torno a este tema de que los costos, porque lo que queremos muchas veces es comer carne barata, y ese es nuestro deseo, y ese, o sea, que sea barato es el gold estándar, y por eso también la producción industrial lo que trata de hacer es industrializar lo que más se pueda los sistemas de producción, para que ni siquiera hayan trabajadores humanos que estén viendo a los animales, sino solamente que sean máquinas, que sean ahora con la inteligencia artificial, pues probablemente les resulte hasta más fácil ni siquiera verlos, sino que solamente los comederos boten alimento a la hora que les toque, que los bebederos boten agua al rato que les toque, y que simplemente ya ni siquiera tengamos alimentación personal humano viendo lo que le sucede a esos animales. Entonces, este tema es bastante controversial justamente por estos costos externos. Se les dice las externalidades negativas de los productos. Podemos tener un huevo de 10 centavos, pero ¿cuánto realmente ese huevo de 10 centavos le costó al planeta entero? A nuestro país, a nuestro suelo, al agua, con respecto a los antibióticos usados, con respecto al bienestar y la vida de miles de animales. ¿Cuánto le costó eso para que nosotros tengamos un huevo en 10 centavos? Entonces, esos son los debates que realmente queremos tener en este proceso también de construcción de ley. Lo mismo el cambio de uso de suelo. La mayor cantidad de cambio de uso de suelo es justamente para poner pastizales para las vacas, lo que genera deforestación, lo que genera pérdida de hábitat de especies silvestres, y ahí podríamos nosotros incluso también entrar en esta contradicción de que no queremos que se extingan ciertas especies silvestres, pero ¿qué estamos dando a cambio? Si lo único que queremos es consumir más carne. Entonces, ¿cómo hacemos eso? No es posible, realmente no es posible consumir más carne y tener ambientes sanos. No es posible. Y este es uno de los gráficos más alarmantes que tengo, y es que los humanos ocupan de la biomasa global, los humanos ocupan el 34% de la biomasa, el ganado ocupa más del 62% de la biomasa, y los animales silvestres solamente en este planeta tienen el 4% de la biomasa. Imagínense, este planeta debería llamarse planeta vaca, qué sé yo. Y antes de que me digan, ay, es que bueno, y los vegetarianos y la soya y no sé qué,
Este es un cuadrito también muy explicativo de a dónde se está yendo la soya producida en el mundo. Y como ustedes pueden ver, el 76% de la soya producida en el mundo se va a alimentar animales. Alimenta vacas, alimenta pollos, alimenta peces, alimenta camarones, no alimenta humanos, ¿sí? Directamente a la comida de los humanos va solo el 20% de lo que se produce a nivel global y a la industria solamente un 4%. Así que porque claro, o sea, es como, no podemos pensar en producción animal sin qué les vamos a dar de comer a esos animales, porque no viven del aire, porque no viven de la fotosíntesis como las plantas, viven de comer y que algo se debe producir para ellos y es justamente maíz y soya lo que más se produce para estos animales y esto es lo que está causando realmente nuestra debacle, crisis climática, crisis de biodiversidad, crisis de bienestar animal. Sin embargo, hay nuevas tendencias. Obviamente estamos cambiando como planeta, como sociedad estamos cambiando. Alemania, por ejemplo, ha prohibido la matanza de los pollitos machos a partir del 2022, ya está en vigencia. Tienen ahora sistemas de sexado in novo, es decir, hasta los 10 días de que las gallinas ponen los huevos, antes de los 10 días se tienen que hacer sexados para evitar que nace el pollo y una vez que nace se le ve el sexo y se le manda a los machos a triturar. Eso en Alemania ya no es prohibido desde el año pasado, perdón. Lyon, por ejemplo, Francia, uno de los países que más sacaba pecho con respecto al foie gras, ya lo considera como una vergüenza nacional, así que está igual a punto de prohibirse en más ciudades la producción de este paté de hígado de pato que se produce de forma muy cruel. Aquí, la verdad, no tengo conocimiento de que se produzca, solo sé que se importa, pero igual no sería nada agradable. Corea del Sur prohibió el consumo de carne de perro y esto, si bien nosotros no consumimos carne de perro y quizá nos escandalizaría un montón, en otros países se lo hace por lo mismo que nosotros consumimos vaca, por lo mismo que nosotros consumimos cuy, así que estas son las formas en las que nos damos cuenta de que la sociedad, independientemente de las culturas, está también cambiando esta percepción respecto a los animales. En la Unión Europea se dio un proceso de votación como una iniciativa popular normativa de aquí, pero la más votada en todo el tiempo de existencia de estas iniciativas populares, que era End the Cage Age, que era Paremos ya la era de las jaulas, justamente para prohibir las jaulas de gestación, jaulas de batería, jaulas convencionales, jaulas, de todo tipo de jaulas para la producción animal, y están esperando eso. Y las empresas también están viendo al bienestar animal como una oportunidad para que consumidores puedan tener referencia, por ejemplo, o sea, si es que tú dices que tienes altos estándares de bienestar animal o un producto certificado con estándares de bienestar animal, está comprobado que la gente paga más por tener estos productos. Y bueno, ¿es posible producir a escala industrial teniendo en cuenta todos estos factores? Si me preguntan a mí personalmente, yo creo que no. Nunca lo he visto, yo no creo que sea posible, sin embargo, si es que alguien tiene la capacidad de probar, de demostrar o de intentar hacerlo, bienvenido sea, porque sería lo mejor. Sin embargo, yo no creo que sea posible que si es que tienes 20,000 animales, si tienes 1 millón de aves, ¿cómo las vas a chequear a todas? O sea, ¿cuántas personas físicamente necesitas en esa granja para revisar que todos tus animales estén bien todos los días? Sean 40 días o sean 2 años, esos animales merecen un cuidado, merecen que se les dé atención, no se merecen pasar una vida en sufrimiento como lo están haciendo en estos momentos. ¿Este proyecto de ley va en contra de los tratados internacionales? Es una pregunta que hay muchos veterinarios que lo hacen y que de hecho han ido a hablar en la asamblea diciendo esto, y realmente no. O sea, la OMSA, ¿cómo se llama? La Organización Mundial de Sanidad Animal, obviamente no se va a oponer a que ningún país tenga medidas más estrictas que puedan garantizar el bienestar de los animales, que puedan garantizar la sanidad de los productos, que puedan garantizar la trazabilidad, que puedan mejorar la bioseguridad o la vigilancia epidemiológica. Obviamente, la OMSA ni ningún organismo internacional se va a oponer. Más bien lo que nos dicen es, vean, muchas gracias que ustedes quieran elevar los estándares, porque eso nos permite tener de ejemplo para llevarlo a las discusiones a nivel internacional y que podamos avanzar y elevar los estándares más rápido. Esto fue un comentario que yo le consulté a un doctor veterinario, PhD en epidemiología,
ex técnico oficial de la Organización Mundial de la Salud, Vladimir Alonso. Este fue su respuesta cuando le consulté justamente de qué pasaba si es que nosotros poníamos estas cosas en nuestra ley nacional, y él decía que era maravilloso, que lo mejor que pueden hacer los países es justamente tomar la batuta y elevar los estándares porque es lo correcto. No porque nos diga ninguna ley internacional ni porque hay otro país que lo esté haciendo, sino simplemente porque es lo correcto, tanto para los animales como para la salud de las personas como para el ambiente. Y finalmente las reflexiones es que los animales ya son parte de la naturaleza, por fin. Ahora podemos decir que se los ha reconocido como parte de la naturaleza y por ende necesitan y se merecen protección ante el maltrato, la crueldad, la explotación y el uso, independientemente de los beneficios económicos que los humanos puedan tener de ellos. Y esto es un punto fundamental. No importa el beneficio económico que nosotros como humanos podamos obtener, esos animales se merecen respeto, cuidado, protección y sobre todo la garantía de su bienestar. Si estamos convencidas, y esto es algo que me gustaría también compartirles, esto es algo que se habla mucho en los temas de derechos humanos, cuando estamos hablando, por ejemplo, de que las mineras o las petroleras entran y despojan a las personas de sus territorios, estamos totalmente conscientes, coherentes de que no existen territorios o personas en sacrificio y por lo tanto tampoco deberían existir animales de sacrificio. Y la lucha por su bienestar es un tema de justicia, no es un tema de pena, no es un tema de que me da pena el animalito que está sufriendo, es un tema de justicia. Les debemos justicia desde hace muchos años a los animales y este es un proceso que se va caminando por ahí y por eso tenemos que trabajarlo. Y me gustó mucho lo que dijo la doctora Núquez también. Esto se logra participando, se logra hablando, se logra investigando y sobre todo, obviamente, siendo muy conscientes de que la ciencia nos avala, porque esto no es ningún capricho de activistas, sino que tenemos toda la ciencia por detrás que avala que estos animales en ciertas condiciones están sufriendo y no lo deberían hacer bajo nuestras manos ni bajo nuestro criterio médico. Muchas gracias. Aló, aló. Shadi, muchísimas gracias. Gracias por darnos estos datos tan importantes, cifras, estadísticas en relación a qué está pasando en el mundo, no solo en el Ecuador, sino en el mundo, en la industria básicamente de nuestros animales que están destinados al consumo humano. Tenemos algunas preguntas, Shadi. Bueno, en realidad una. En el Ecuador existe una regulación que controle la explotación animal para la industria alimenticia. Existen algunas leyes, pero son muy escuetas, muy generales. Es decir, por ejemplo, en la que más nos hemos adentrado, por ejemplo, es en el tema de la regulación de las gallinas ponedoras por el tema de las jaulas. Y la legislación, lo que tiene Agrocalidad es, por ejemplo, solamente dice garantizar que los animales estén en un espacio adecuado. ¿Qué es un espacio adecuado? ¿Según quién? ¿Según qué norma? ¿Según qué cosa? O sea, aquí nosotros podemos, o sea, si yo digo que esta cajita de aquí es un espacio adecuado, ya está. O sea, no existe algo más que Agrocalidad te pueda decir como, sabes que no. Quizá por ahí hay más normativa para temas de bioseguridad, eso sí, o sea, porque claro, o sea, aquí lo que importa es la salud humana. La salud o sea, la salud física o mental de los animales es algo que pasa a segundo plano. Y de hecho, eso es algo con lo que hemos peleado muchísimo con el tema de que si es que vamos a estar buscando una salud que tiene que ser una salud integral. Este enfoque One Health, por ejemplo, que se trabaja, incluso yo sé que aquí lo trabajan en la UTE, tiene que ser integral. No puede ser simplemente diciendo es que la salud humana es más importante. No, porque los tres pilares del One Health están el ecosistema, los animales y los humanos. Y si es que no los ponemos al mismo nivel, entonces es realmente casi una hipocresía. Muchísimas gracias. Vamos a pasar a las preguntas del público. Por favor, si alguien tiene alguna pregunta. No lloren. Nos has dejado impactado, Shadi. Doctora, excelente exposición, muchas gracias por la información. Me parece que en el contexto de la discusión de los derechos animales, del punto álgido siempre es definitivamente
hablando un poco específicamente del consumo, el consumo de carne y de productos de origen animal. Eh, vi con mucha atención que nos comentaba pues que en Europa pues las autoridades a nivel europeo están empezando a tener presentes ciertas iniciativas que han venido de la ciudadanía para repensar el tratamiento de los animales en este aspecto. Y pues también existe esta Agenda 2030, que ahora se está pues popularizando mucho. Y la Agenda 2030, parte de los objetivos, parecen estar encaminados, no digo que sea lo correcto, por eso quiero plantearle la pregunta, está encaminado a reemplazar la carne en el modo en el que nosotros hemos conocido la producción por otros tipos, ¿no? Distintos a los que nosotros también conocemos como alternativos como la soya, ¿no? Tengo entendido que lo que quieren hacer es incluso imprimirla. Bueno, Sí, entonces, claro, mi pregunta es, usted como profesional, como científica en este escenario, ¿qué opina al respecto? Porque realmente parecería, esa es mi opinión, si me permite, que la Agenda 2030 está disfrazando ciertas actividades que están presentándose como alternativas sostenibles, pero que en realidad plantean modelos de desarrollo que a la larga van a ser igual de atentatorios al ecosistema como nosotros lo conocemos. Sin embargo, pues mi pregunta sería esa, como usted como científica, como profesional, ¿qué opina al respecto de este nuevo postulado que está viniendo desde Europa con la Agenda 2030 en el tema que nos ocupa? Gracias. es una muy buena pregunta y efectivamente yo creo que hay dos formas de responder a eso. Desde la parte técnica, te puedo decir que ya existen productos justo ya, no recuerdo si fue en Israel, que se aprobó ya el uso de carne impresa para, como reemplazo obviamente de los productos animales y que es segura para los humanos. A ver, yo también tengo ahí como mis reparos por el hecho de que estos tipos de producciones son altamente dependientes de tecnología, cosa que como vimos antes nosotros no tenemos. Entonces, si es que el mundo quiere cambiar de golpe a eso, obviamente, como siempre, los países del sur global vamos a tener más problemas en adaptarnos o tener este tipo de alternativas, pero obviamente esa es como si bien es una visión bastante interesante, inmediatamente no sería aplicable quizá a nuestro contexto. Sin embargo, no es necesario que sea aplicable todas las alternativas que se están desarrollando. Existe, por ejemplo, en India también se desarrolló una leche, si ustedes pueden ver, es Remilk. Es una startup india que está haciendo leche, literalmente leche de vaca sin vaca. Está utilizando fermentación química donde obtienen leche, productos lácteos, sin vacas. Entonces yo veo con muy buenos ojos realmente toda nueva tecnología, porque finalmente para eso estamos. O sea, si es que no estuviéramos a favor de la tecnología, no tendríamos celulares, no tendríamos computadoras, siempre y cuando entendamos el contexto en donde se está dando y siempre y cuando eso no sea una imposición tampoco para las poblaciones que no van a poder tener acceso por X razones. Sin embargo, toda alternativa al sufrimiento de los animales y sobre todo que sea nutricionalmente aceptable, que sea completa, que tenga todas las características que los humanos puedan darle uso, por mí está perfecto. ¿Por qué? Porque nos estamos obviamente ahorrando el sufrimiento de miles de animales, como les dije, o sea, incluso si es que queremos seguir comiendo animales, de vez en cuando va a tener que ser muy poquito, muy eventual, y solamente quienes van a poder acceder a eso. O sea, si es que en algún momento la carne impresa se vuelve más barata que un producto cárnico que sea de élite, entonces ahí vuelta vamos a tener esta discusión. O sea, solamente, en cambio ahí va a ser, solamente los pobres tienen que comer, o sea, perdón que me exprese así, pero solamente los pobres van a tener que comer la carne impresa porque es más barata y solamente los ricos van a poder comer la carne de vaca. Ahora, por los costos, porque se está desarrollando, es así, pero esto puede cambiar en cualquier momento. Entonces, realmente tenemos que irnos más hacia atrás, que es justamente a quién beneficia el desarrollo de estas tecnologías y cómo. Sin embargo, dentro de todo, por ejemplo, el tema de las alternativas estas de carne impresa, por ejemplo, obviamente son altamente dependientes de tecnología y de energía, que eso es otra de las cosas problemáticas. Aún así,
que sean altamente dependientes de energía. Yo leí un paper que obviamente quizá no esté tan actualizado, pero era menor que la energía que se necesita para producir carne, ¿ya? Incluso con toda la energía que se necesita para esas máquinas de impresiones de carne y laboratorios y todo eso, incluso esa es menor que los impactos ambientales que genera el cambio de uso de suelo, la contaminación de agua, el uso de agua, la deforestación asociada a eso, el uso de antibióticos y el maltrato animal. Acá, Tati, Muchas gracias. bonita más y ya. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Verónica. Tengo dos preguntas. La primera respecto a tu visión del futuro en relación a la producción de carne para el consumo. Porque al menos a mí me estás dejando como la visión de que el veganismo es la solución. La otra es respecto, por ejemplo, a uno como ciudadano. Yo siempre he tenido la perspectiva de que lo único que no nos han quitado es el derecho a decidir qué consumimos, ¿no? En esta realidad en la que vivimos actualmente, donde todavía hay industria animal, no digo que yo no soy vegana, pero desde, por ejemplo, mi punto de vista, en la realidad que vivimos ahora de la producción de productos de origen animal, nosotros como ciudadanos, ¿cómo podemos ser más responsables, ¿no? Teniendo en cuenta de que, pues, es una situación que va a tomar años en cambiar, ¿no? A donde sea que cambie, sea que vaya para el veganismo, o sea que quizás la producción de carne continúe, pero de una manera mucho más responsable. ¿Tú qué nos dirías? Y la otra es, yo soy también científica, y uno como científico creo que tenemos que aceptar también que no tenemos la verdad absoluta. Y muchas veces, lamentablemente, el sistema económico en el que vivimos está sobre todo. Entonces, incluso los científicos, por ejemplo, como comentabas, la producción de carne impresa, de alguna forma, al final, yo siento que no va a ser 100% lo mejor para todos. Entonces, sinceramente, yo creo que llegar a un punto en el que se elimine por completo la producción de carne para el consumo humano no va a ser 100% la mejor opción. Como decíamos antes, por ejemplo, cuando llegó esto de la Revolución Verde, me parece que es, ¿no? Que el mejoramiento de los granos, que para afrontar los problemas actuales y todo esto, al final terminó siendo una mentira, ¿no? Todo el mundo lo sabe. Bueno, no todo el mundo, pero la gente que es consciente y se informa lo sabe. Al final terminó siendo una mentira y para pues, poder vender, por ejemplo, agroquímicos, ¿no? Para la producción, ¿no? Se supone que mejor. Y ahora sabemos que todo eso nos hace daño. El uso de agroquímicos nos produce enfermedades en el cuerpo humano, ¿no? Hay que contemplar eso porque, por ejemplo, la producción de carne impresa, ¿cómo sabemos si vivimos en un sistema corrupto en el que incluso los científicos se corrompen y te ofrecen la mejor opción, por ejemplo, de que esta carne no es de origen animal, pero es lo mejor para ti? No se sabe. Entonces, la verdad, a mí me surgen dudas. Yo no estoy cerrada que quizá en un futuro se pueda uno vivir sin comer animales. No estoy cerrada, pero a mí me hace muy complicado pensar en que sin producción de carne el futuro sea mucho mejor. Quizás, yo digo, siempre he estado abierta al hecho de que quizás sí se pueda producir de una manera muy responsable. No sé, ¿qué tienes al respecto que decir eso? Bueno, ahí también tengo dos respuestas, una como veterinaria y otra como científica, como activista. Hay la directora de una organización en Estados Unidos que se llama Our Honor. Ella justamente lucha por el honor de los médicos veterinarios. Ella puso un tuit diciendo, me alegra tanto de que esta sea la última generación que está estudiando para producir animales, porque de aquí en adelante los veterinarios van a ser médicos. Entonces, eso es como la visión que tienen en Estados Unidos. Ahora, no te puedo decir aquí, obviamente, por obvias razones, no. Pero
hay que aclarar una cosa bien particular. No estamos obligados a comer ni sustitutos de carne, ni carne impresa, ni ninguno de estos productos que vienen de grandes empresas, que estoy totalmente de acuerdo contigo, que podrían incluso, qué sé yo, maquillar resultados, lo que sea. Hasta el momento no hay estudios que te digan que es malo, ¿sí? Entonces, mi creencia de que me puede hacer mal todavía es infundada, ¿sí? Entonces, cuando ya sepamos que hace mal, pues ahí, como pasó con el tabaco, o sea, que hasta ahora igual siguen queriendo hacerlo parecer como que es bueno y la gente lo sigue usando, a mí me parece muy similar. El tema es el consumo de carne puede ser por gusto, es como una adicción, es de estatus, es un montón de cosas. O sea, el consumo de carne implica muchas cosas, incluso dentro del contexto cultural, dentro del contexto familiar. Muchas veces tu mamá te puede preparar una sopa de pollo porque te quiere. O sea, son muchas cosas que influyen en el tema del consumo ya de tus alimentos. Sin embargo, como te digo, nadie nos obliga a comprarle a ninguna de esas empresas. Aquí yo les he estado dando de que existen estas alternativas, de que están sucediendo porque hay gente que definitivamente no puede pensar en una vida sin comer animales. Entonces, ese es todo el meollo del asunto. Aquí vemos personas que no hemos comido animales en años. Hay familias enteras, generaciones completas que no han comido animales y que no necesitaron tampoco, o sea, esto viste que está en desarrollo, o sea, no han necesitado tampoco ni para estar saludables, ni para estar completos, digamos, ni para crecer, desarrollarse, lo que sea, no han necesitado de la carne impresa. Entonces, ahora, obviamente, al ser un nicho y al ser una necesidad por el impacto ambiental que estamos viendo que se está generando, empiezan a salir estas ideas. Es como, ¿para qué diablos nos ponemos satélites espaciales o para qué se está queriendo, o sea, Elon Musk está queriendo llevar viajes turísticos al espacio? ¿Para qué? O sea, muchas veces hay cosas que no entendemos para qué, pero hay necesidades que están ahí en este sistema capitalista que hace que tengamos que producir, aunque realmente ni siquiera lo necesitemos o que simplemente fue la imaginación de alguien con una mente tiburón, qué sé yo. Entonces, no piensen que estamos aquí como que tratando de hacerles consumir cosas que no sabemos lo que son. Siempre están los alimentos, los whole foods, como se dicen, o sea, los alimentos completos, enteros, cocinados de la forma más tradicional. Aquí, al menos en nuestro país, es una maravilla. O sea, no existen países en muchas regiones donde tengamos una variedad de cosas que podemos comer y preparar, e incluso con esas cosas preparar nosotros mismos nuestros propios sustitutos de carne, que tengan la textura, que tengan el sabor, que tengan todo lo que nos gusta, para no perdernos justamente en estas tradiciones. Entonces, sí, obviamente hay sesgos y yo lo acepto totalmente, yo tengo mi sesgo activista, pero ese sesgo tampoco no lo dejo que vaya sobre los artículos, por ejemplo, que salen al respecto. O sea, yo trato de informarme y trato de decirles lo que hay. Ahora, mi perspectiva personal es otra cosa que también les he compartido, el hecho de que sí, obviamente, yo creo que podríamos, al menos aquí en Ecuador, quizá en otros, o sea, en la Amazonía no, ya, está bien. Los pescadores artesanales no, porque obviamente no tienen otras opciones, pero nosotros que vamos a hacer compras, sea en un mercado, en un supermercado, lo que sea, justamente que nadie nos quite la opción que tenemos de elegir lo que vamos a comer. Y esa es una de nuestras opciones también. Esa es una de nuestras opciones diarias de elegir no alimentarnos con animales. Shadi, muchas gracias. ¿Alguien más? Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias. Creo que lo que nos contaste estuvo muy, muy interesante, de verdad. Y bueno, mi pequeña consulta, Shadi, es la siguiente, más del ámbito político, porque si bien la parte social y demás es algo que tiene que ser permanente y continuo, sin embargo, esa lucha que se hace a nivel político con quienes son los tomadores de decisiones, ¿cómo ha venido dándose en todo este transcurso con el fomento y la instauración de esta ley, de este proyecto de ley? Recientemente hubo un cambio de asambleístas. Entonces, no sé cómo viene el espíritu dentro del movimiento, porque es como un paso atrás posiblemente, volver a insistir, volver a hacer charlas y demás. ¿Cómo ha ido viniendo ese trabajo, ese análisis de lo que salió bien, lo que estuvo mal?
y seguir en la lucha, seguir insistiendo, seguir proyectándose para que esto se dé. Eso, Shadi. Gracias. Gracias, Javi. Sí, es algo que tenemos que hacer un mea culpa, o sea, nuestro movimiento es chiquito pero poderoso. Tenemos, o sea, deberíamos realmente estar más articulados. Muchas veces las cosas en general de la vida, las ocupaciones, o sea, no tenemos la suerte de todos poder ser activistas de tiempo completo y poder vivir de nuestro activismo, así que es un poco un proceso de lo que se va caminando poco a poco en la medida de las posibilidades. Sin embargo, creo que las personas que estamos en este contexto, creo que somos muy comprometidas y si es que algo pasa, ahí vamos a estar. O sea, simplemente no vamos a dejar que pasen ciertas cosas y también les invito a todas, todos que quieran sumarse, están totalmente bienvenidos. Necesitamos refrescar las filas del animalismo, así que es siempre bueno tener caras nuevas, voces nuevas, con otras visiones y que podamos seguir también luchando en eso. Pero sí, estamos retrasados un poco con el tema de la asamblea. Toca ver qué es lo que sucede. Hay temas en este momento que si te pones a hablar de la protección, así entre comillas, ¿no? La protección a las vaquitas, pues te van a salir, hoy estamos en un estado de excepción donde no podemos salir, donde nos matan en cada esquina y quieres hablar de la protección de las vaquitas. Entonces, es complejo en los medios hablar de eso, pero siempre tengan presente que estamos ahí por debajo presionando. Esta es una pequeña contribución a la pregunta que hizo mi tocaya Verónica hace un momentito. Y solamente es para llevarnos a una reflexión profunda a todos los que hemos estado esta mañana escuchando esta excelente ponencia de Shadi respecto a la vida de los animales criados para el consumo, que como vemos es una vida de puro abuso y miseria, en el que escasamente tienen la posibilidad de ver la luz del sol, porque incluso sus necesidades diarias de luz y sombra, por ejemplo, para los pollos broiler, es anulada. Entonces ellos están todo el tiempo expuestos a situaciones artificiales para que sean un mejor producto. Ni qué decir de lo de las hormonas y de los transgénicos y de todas las modificaciones que se les hace artificiales y absolutamente nocivas para que puedan tener una vida de bienestar. Entonces, más allá de la costumbre que hemos tenido como carnívoros y que las hemos heredado y que hasta ayer todos fuimos carnívoros, yo creo que es importante hacer un paso de evolución, una experiencia evolutiva de darnos cuenta de que, como decía la Shadi hace un ratito, efectivamente existimos personas y existe la posibilidad real de que los humanos podamos vivir súper sanos, súper inteligentes y súper todo consumiendo solamente productos vegetales. Así que solo eso, mi querida Vero, te dejo un punto de reflexión para ti y para todos los que estamos aquí. Gracias. Muchísimas gracias. Vamos a seguir avanzando. Shadi, muchísimas gracias por compartir con nosotros tus ideas en este foro.